Amigos de EFIFAT Cursos, tu mejor impulso. Vamos a revisar el día de hoy cierre fiscal 2025 de las personas morales, esperando por supuesto que lo que podamos revisar el día de hoy, miren, ya andamos por acá, lo que podamos revisar el día de hoy les sea de mucha utilidad, les sea de mucho provecho. Así que, pues manos a la obra, vamos a iniciar. Recuerden que siéntanse en confianza, siéntanse en familia, en cualquier momento pueden intervenir. Pueden opinar, pueden preguntar, todo es bienvenido. Aquí lo prohibido es prohibir. Y bueno, por supuesto también en el ánimo y con la idea, lo que siempre comentamos de que no pretendemos saberlo todo, pero pues que en parte y un poquito en pos de la experiencia que tenemos al atender este tipo de asuntos, pues que lo que revisemos les pueda de algún modo servir, les pueda ser funcional. Y pues vamos a dar inicio, ¿no? Desafortunadamente, pues ya a estas alturas no podríamos hablar eh, abonándole tanto al tema del control interno, ¿no? Esto lo debimos haber visto desde el inicio del ejercicio, aunque también habrá que decir que nunca es un mal día para empezar, ¿no? Si estás en esa situación donde tú digas, híjole, pues creo que otra vez no ordenamos la casa, otra vez íbamos cual hoja que lleva el viento y ya estamos aquí nuevamente preparando el cierre, pues nunca es un mal día para empezar, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en cuenta y entre más dejemos crecer esta parte, pues más grande se va a hacer la bola de nieve. Control interno puede haber en todos lados, en todos los ámbitos, tema empresarial, tema de organizaciones, de la sociedad civil, fundaciones, instituciones de beneficencia, escuelas, eh, asociaciones de esto, del otro, clubes sociales. O sea, siempre la idea del ser humano es controlar, ¿no? Controlar le da certeza, controlar le da certidumbre, controlar no implica que él esté inquieto o ansioso por lo que pueda haber, por lo que pueda pasar. Y pues aquel que no va aplicando controles, digo, tampoco hay que exagerar, ¿no? No se puede controlar todo en la vida. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero al menos en la parte que nos aplica por lo que hace a nuestra labor, a nuestros servicios profesionales, como asesores, como consultores, como contadores, pues sí tendríamos que al menos voltear a ver estos tres ejes de los que habitualmente hablo en los cursos, que es propiamente el flujo de caja, la contabilidad. Más que la contabilidad, habrá que decir que la información financiera que produce o genera la contabilidad, ¿no? Eso sería un poquito más puntual, un poquito más exacto. Y miren, al menos en mi opinión, a razón de la importancia y de lo que destaca cada uno de estos rubros, dejaríamos como en un tercer punto, en un tercer momento, la figura del comprobante fiscal digital por Internet. Sin embargo, esa es mi opinión. Si nosotros tratamos de empalmar esto con la realidad, si esta pregunta se la hiciéramos al SAT, ¿qué es más importante entre el flujo de caja, la información financiera que deriva de la contabilidad o el CFDI? Estoy seguro que el robot o el algoritmo me va a contestar que el CFDI. Y tampoco es que esté mal, ¿eh? No me manden al Satanás tan rápido al infierno. Acuérdense que la labor, no estoy defendiendo a nadie, ¿eh? Ni estoy diciendo que lo haga bien. Tampoco estoy diciendo que el SAT no se extralimite, no exceda sus facultades. Pero lo que sí nos queda claro es que la chamba, la labor del SAT es recaudar. Las formas, pues a lo mejor a veces no son las mejores, a veces se raya en el margen de lo prohibido, de lo permitido, de lo que es constitucional, de lo que es inconstitucional, pero al final del día ahí está el SAT, ¿no? Y publica sus metas de recaudación, ¿no? Que las ha ido logrando, ¿no? Y esto pareciera que se detona a partir de la pandemia, lo cual tiene cierta lógica también, ¿no? Recordemos que a partir de la pandemia se potencia el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con plataformas,
Vino pandemia, antes teníamos solo Netflix, ¿no? Viene pandemia y ahora ya prácticamente cada estudio, cada productora de TV o de cine tiene su servicio de streaming. Era raro que la comida llegara a través de una aplicación. Empezaba a haber ahí bosquejos, empezaba a haber intentos, pruebas piloto, pero a partir de la pandemia, pues es algo ya normal, ¿no? Antes era porque no podíamos salir. Hoy día es porque, ay, mira, ahorita me meto a la aplicación, encargo unas pizzas y en 40 minutos aquí llegan, ¿no? Eso era algo muy común en las pizzas, ¿no? Ahora ya cualquier tipo de comida, ¿no? Ya hasta el pozole me puede llegar en una aplicación de entrega de alimentos. Pero bueno, esto vino acompañado con el tema de plataformas tecnológicas y ven que ya se avisora para el otro año también incluir dentro de este canastito el tema de personas morales, ¿no? Manejar un esquema muy similar o muy parecido a las plataformas tecnológicas. En todo este proceso, en toda esta evolución del sistema fiscal mexicano, pues invariablemente tenemos un caballo de Troya, que además no es nuevo, ¿no? Hablar el día de hoy del CFDI, pues implica hablar ya de más de 20 años de su implementación, no todavía tal cual el CFDI en este sentido de la I por Internet, pero hace poco más de 20 años, pues al menos ya teníamos el CFD, ¿no? El comprobante fiscal digital. Todavía no era por Internet, pero ya estábamos en esas situaciones, ¿no? De estar implementando un documento digital que hiciera las veces de factura. Ahora, ¿por qué le llamo caballo de Troya? Porque es la forma en que el SAT en este momento nos vigila, nos monitorea. De ahí la importancia de emitir correctamente los comprobantes, ¿no? ¿Qué quisiera yo iniciar un curso de cierre fiscal hablando de prospectar ingresos, disminuir la base gravable, ver cómo vamos a remunerar a socios o accionistas, ver estrategias que la siguiente semana vamos a tener aquí? El último curso de este mes solo vamos a estar 2 veces aquí en EFIFAC, que son estrategias fiscales al cierre del ejercicio. No planeación, estrategias fiscales, figuras o situaciones poco aprovechadas en el cierre, ¿sí? Pero no, vamos a tener que voltear a ver lo que hay que cuidar al cierre y mucho de lo que hay que cuidar en el cierre precisamente tiene que ver con el tema de comprobantes. Caballo de Troya, porque más allá de que se emitan bien o se emitan mal, pues le da una idea a la autoridad de los aciertos, errores u horrores que estamos nosotros llevando a cabo. Ahora miren, ¿por qué tomo como base estos tres ejes? Por lo siguiente, una de las situaciones que más le ha funcionado a la autoridad para efecto de las grandes metas de recaudación que ha logrado reflejar hoy día es el tema de las facultades de gestión. Estas facultades de gestión, algunos seguramente las están viviendo, tendrá como un mes, un par de mesecitos, que seguramente a muchos ya les empezaron a llegar cartas de invitación respecto de la declaración anual presentada en marzo pasado. En marzo pasado, las personas morales, las empresas presentaron la declaración anual del ejercicio 2024 y esto ha sido una constante ya de años, ya de tiempo atrás, que en algún momento del ejercicio empiezan a llover estas invitaciones, ¿no? Con algo tan simple como el hecho de, ¿sabes qué? Lo que declaraste no coincide con lo que facturaste. Y de pronto en ese ánimo, en ese canto de las sirenas, pues nos vamos un poquito con la finta, nos vamos con la idea y todo lo aterrizamos en el sentido de que, mira, con el hecho de que lo que factures coincida con lo que declaraste, pues ya la hiciste, ¿no? Ya la armaste. La realidad es que no. De trasfondo, digo, eso le ha funcionado ahorita. Ha roto metas de recaudación el SAT y pues obviamente lo hace al margen de la ilegalidad, porque por más que diga que es una facultad asistencial,
estamos en el entendido de que está amedrentando al contribuyente, lo está presionando, lo está acosando. Sería una forma elegante a esta facultad asistencial de llamarle al auténtico terror fiscal, ¿sí? Lo cual implica que incluso a veces el contribuyente declare erróneamente o inclusive pague impuestos de más. De ahí las cifras, ¿no? Tan positivas para el SAT. Pero acuérdense que también las facultades de la autoridad tienen fecha de caducidad. Y aquí ya hablo un poquito más de lo que va enfocado no tanto a facultad asistencial, sino a facultades de comprobación o cierto tipo de facultades de gestión, pero ya un poquito más agresivas. Por ejemplo, una multa. Imagínense, solo suponiendo que yo emito mal una factura. Vamos a suponer que a la factura le pongo PUE y era PPD. ¿Esto qué implicaría? Que en algún punto, cuando yo presente mi declaración y ese comprobante haga precargado en la declaración y yo no lo tome en cuenta, la autoridad me va a decir que lo que yo declaré no coincide con lo facturado. Porque independientemente que yo le puse PUE a sabiendas de esta situación, pues yo no consideré el importe amparado en esa factura para presentar mi declaración. Pues si no le he cobrado, ¿por qué voy a pagar un IVA? Si no he cobrado y soy, en este caso, contribuyente de flujo, pues a razón de qué o cómo, por qué voy a acumular el ingreso para ISR. ¿Sí? Y pues ahí vamos a tener el desfase, ¿no? Vamos a tener la diferencia. Hasta ahí el SAT feliz, ¿no? Porque el SAT ya cobró algo que todavía ni correspondía cobrar. ¿A qué me refiero? Ya cuando llega la carta de invitación y pues ya ni modo, contra si le puso este PUE o si yo le puse PUE, pues ya págale lo que dicen que les debemos y no hay lío. En algún momento esto va a tocar un techo. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En algún punto todo lo que sube y se representa con una curva va a tender a bajar. Entonces, cuando la recaudación se contraiga, pues la autoridad tiene que buscar otras fuentes de ingreso, tiene que buscar otras fuentes de financiamiento. No es con bola de cristal, ¿no? Lo que digo tampoco es que yo anticipe el futuro o que yo sepa el SAT qué va a hacer o que tenga un contacto dentro del SAT. No, no tiene nada que ver eso. Nada más que recuerden que el cierre fiscal que estemos armando ahorita va a quedar abierto o va a quedar expuesto por un término de 5 años. Y curiosamente el SAT es muy insistente, es muy incisivo cuando estamos en el año 4 con 10 o con 11 meses. No sé si les ha pasado que ahorita estando en pleno 2025 te llega a la mente ese asunto de sé lo que hicieron el verano pasado y algo así del tipo sé lo que hicieron hace 5 veranos y justamente, casualmente, convenientemente, te empiezan a llegar cartitas de invitación del 2020. Seguramente alguien lo ha vivido, alguien lo ha visto. Y con un titipuchal de diferencias, ¿no? Esto yo lo entendería algo así del tipo a ver quién pesca el cebo. Porque si alguien le meten presión y alguien se siente acosado y alguien se vio ya tras las rejas, más allá de que solo sea una facultad de gestión, pues corrige, presenta una complementaria y deja que le pague, más allá de pagarle una diferencia al SAT, vuelve a dejar ese archivo abierto, por decirlo de alguna forma, por otros 5 años, ¿no? Haz de cuenta que al videojuego le pusiste reset. ¿Qué ganó el SAT? Ganó más tiempo, ganó dinero y pues ahí estamos en la carrera de la rata. Ahora imagínense que en algún punto eso también ya no le genera ingreso al SAT, porque nótese, ya lo pudieron ver en el paquete económico, en lo que se ha ido aprobando de la reforma, los que vamos a cubrir el presupuesto y los que vamos a cubrir las nuevas metas recaudatorias,
somos los mismos contribuyentes de siempre, los que habitualmente pagan, los que se les denomina formales, los que no están evadiendo, ¿no? Los que no están en tianguis, comercio informal. Y en algún punto, cuando esto tope techo, cuando ya no sea suficiente, ay, mira qué aburrimiento, ¿por qué no vemos quién no ha enviado balanzas y lo empezamos a multar? ¿Por qué no vemos quién coopera, quién no coopera y le empezamos a restringir sellos? ¿Por qué no hasta por la más mínima diferencia, por la más insignificante diferencia, empezamos a mandar cartas para oficios de revisión o de vigilancia profunda? Entonces esto también va con miras al futuro, ¿no? Ahora les digo, yo no tengo contactos dentro del SAT, yo no tengo bolita de cristal, tampoco busco ser ave de mal agüero, yo únicamente me baso en el Código Fiscal de la Federación. Imagínate, en este ejemplo que yo te ponía, que le pongo PUE, pago el impuesto antes de cobrarlo, lo cual implica que en algún punto, cuando ahora sí entre el dinero al banco, vamos a suponer que esta factura que no cobré y que yo ya pagué el impuesto porque por menso le puse PUE, vamos a suponer que ahora me la pagan el mes que viene. Y cuando al SAT se le agote la fuente de recaudación, cuando ya el CFDI no sea suficiente, pues va a repetir su historia. Antes de que tuviera toda esa candela, todo ese ánimo de estar examinando con lupa CFDIs, el robot o el algoritmo, ¿qué es lo que hacía el SAT? Algunos tal vez sean demasiado jóvenes para recordarlo, pero yo estoy hablando por ahí del 2011, por ahí del 2012, justo cuando yo estaba estudiando la especialidad. ¿De qué creen que llegaban cartas de invitación en ese entonces? Aunque usted no lo crea, por si alguno de ustedes no lo vivió, habrá quien lo haya vivido y ahorita diga si es cierto, llegaban unas hojitas verdes por correo postal, así con toda finta de requerimiento, nada más que en vez de ser moradito llegaba verde. Y eran cartas de invitación señalándote el SAT, depósitos bancarios. Aunque no lo crean, esa cartita de invitación que contenía depósitos bancarios, traía ya hasta una propuesta de pago de ISR y una línea de captura. Y a lo mejor era la tanda, a lo mejor era la mesa de graduación. Y ya ven que luego para la mesa de graduación una sola persona le pide a los compañeros que le depositen para ella hacer el pago total, en fin, ¿no? O es que mi esposo me dio un dinero a guardar de una venta de un terreno, qué sé yo. Y así se recaudaba, ¿no? Y también era un tipo de terrorismo fiscal. Ahora, insisto, yo me baso en la historia, me baso en la estadística y además en lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Para esos entonces, 2011, 2012, no existía la figura de restricción de sellos. ¿Qué pasa ahorita? Independientemente de hacer un buen cierre fiscal, independientemente de que arme un buen presupuesto o proyecte un buen escenario a nivel presupuesto para el año que viene, ¿qué pasa si el día de mañana, al cierre del ejercicio, amanezco con mis sellos bloqueados? Pues literalmente queda como lo que acabamos de decir, ¿no? Totalmente bloqueado. ¿A quién le vendes sin poder facturar? ¿A quién le cobras sin emitirle su complemento de pagos? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se agote la fuente de recaudación, el SAT se va a acordar que hay un artículo 17H bis, fracción séptima, donde me dice que incluso me puede bloquear sellos por haber diferencias entre ingresos declarados y diversas fuentes de información. Aquí es donde la historia ya se cuenta completa. Aquí ya nos quitamos del que nada más que cuadre el CFDI con la declaración. Aquí ya nos quitamos del es que no es con el estado de cuenta bancario.
Es que la contabilidad electrónica que envío o no envío al SAT no tiene nada que ver, ahí se rompe todo eso. Hoy día recibimos cartitas de invitación hasta por la DIOT, ¿no? Peor aún, DIOT que yo ni siquiera presenté, ¿no? Uno de mis clientes presenta la DIOT, a lo mejor le habíamos emitido mal una factura, se canceló, se intentó cancelar, y pues el cliente, que es bien abusado, bien aprovechado, dijo que operamos doble la transacción, que nos compró dos veces un producto, que nos contrató dos veces un servicio, nos reporta, y el SAT, volteando a ver que nosotros solo reportamos un ingreso, el SAT dice, a ver, ¿me quieres ver la cara o qué?